momento menciona algo que para mí es muy importante. Dice, hay que hablar del modelo de juego. Hay que hablar de lo que Sánchez Vaz hizo y me imagino de lo que ustedes piensan, la selección desde lo futbolístico debe proyectar. ¿Les dejó a ustedes satisfacción lo que vieron futbolísticamente con Sánchez Vaz? ¿Cuál es la evaluación en ese aspecto del entrenador español? Y a futuro, el entrenador que llegue debe ajustarse a un perfil similar al de Sánchez Vaz. ¿Y cuánto puede influir esta presión permanente de medios, de aficionados, que el salto de calidad, que Ecuador tiene que ser un equipo protagonista, que tenemos que ir al frente, que el mano a mano, que cuando superamos a los rivales más importantes del continente? ¿Cómo ustedes manejan este tipo de cosas? A ver, yo le decía, Javier, que tal vez deberíamos hablar del modelo de juego, porque es algo que se repite y se repite y se repite y se repite muchas veces sin conocimiento o sin sentido o sin una verdadera reflexión sobre lo que estamos diciendo. Las selecciones en general tienen una particularidad muy grande, y es que hay muy pocas horas de trabajo. En esas pocas horas de trabajo generar automatismos, generar cambios a lo que el jugador hace permanentemente en su club, etcétera, etcétera, puede llegar a ser muy traumático. Entonces, hablamos mucho de modelo de juego, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el modelo de juego, por ejemplo, de la selección de Bolillo o el modelo de juego de la selección de Alfaro? Y no es que la federación trae técnicos sin un modelo de juego definido, o varía mucho el modelo de juego que busca, o no tiene un norte en cuanto al modelo de juego, sino que es adaptarse a los intérpretes. Dentro de un mismo proceso, la selección cambia mucho su manera de jugar. Si analizamos, por ejemplo, a la de Alfaro era la selección esa vistosa del 6-1, del 4-2, o era alguna selección que le costó un poco más ir al frente y tuvo que resguardarse mucho mejor atrás. Y yo la respuesta se la doy. Para mí son los intérpretes, para mí son los jugadores que se tienen disponible. No es lo mismo jugar una línea de 3 con Pervis de Estupiñán como carrilero que cuando no se lo tiene a Pervis. Seguramente con Pervis de Estupiñán y su despliegue y su capacidad física jugaremos mucho más cerca al arco que con cualquier otro lateral izquierdo. Y así podríamos ir analizando uno por uno los jugadores. Creo que nos podríamos quedar una semana aquí sentados, pero eso es lo que yo veo que la gente tiene que entender un poco, que la selección no es su club, no es un sitio donde llega un entrenador, trabaja 3 meses, le pone su impronta y tiene todos los días para trabajar, hacer automatismos. Acá tenemos ciclos de 10 días, en esos 10 días están metidos los viajes, las recuperaciones, los partidos. Entonces, los días reales de trabajo que un técnico tiene con la selección por microciclo son 4 o 5, ¿no? Para generar cambios en lo que el jugador hace normalmente. Es decir, quizás para seguir trabajando en lo que ya tiene implementado es mucho más fácil, pero para generar cambios e imponer una impronta es difícil. Dicho esto, hay entrenadores que les gusta ir mucho más al frente, otros que no. Nosotros hicimos partidos brillantes desde lo futbolístico con Félix Sánchez, el segundo partido con Australia, el partido con Costa Rica, y después hicimos otros partidos donde nos costó muchísimo tener la pelota y llegar al arco, como ese partido con Argentina. Pero con el mismo rival, Ecuador jugó un partido brillante después con Argentina, donde estuvimos muy cerca de clasificar a la semifinal de la Copa. Entonces creo que la discusión del modelo de juego es una discusión poco fértil cuando entendemos que hay muy poco tiempo para trabajar. Y sí, seguramente a muchos nos gustaría que Ecuador siempre vaya al frente, y quizás esa es una característica en un entrenador a buscar, pero eso no nos va a garantizar que Ecuador siempre sea un equipo con 60% de porcentaje de posesión y 15 llegadas al arco por partido, porque el rival también juega, y muchas veces tenemos unos intérpretes para hacer una cosa y otras veces no los tenemos a mano. En esa línea yo le quería consultar, ¿no? Estamos hablando de modelos y se habla mucho de esto, ¿no? De variables, y dice usted poco fértil hablar de esto. ¿Cuál es la idea madre entonces para la elección de un entrenador? ¿Qué se busca con un entrenador en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Y en esa línea, ¿quién está decidiendo? A ver, las cosas van cambiando, porque por ejemplo, otra vez regresando sobre lo que hemos hecho en el pasado, cuando nosotros buscábamos y elegimos el proyecto de Cruyff, que más que ser un proyecto de Cruyff, era un proyecto de Antonio Cordón. Es decir, a eso es a lo que nosotros apostábamos. Antonio es un tipo que ha llevado adelante proyectos exitosos en Europa, en Asia, durante mucho tiempo, y a eso apostamos.
intervino la pandemia, se nos metió en el medio la pandemia y no pudimos ver resultado, ni bueno ni malo, de la intención que tuvimos con eso, pero esperábamos un proyecto de largo aliento, con todas las selecciones involucradas, el ir construyendo un proyecto de juego. Ahí sí podemos hablar de modelo de juego, un proyecto país, es decir, tratar de regar a los institutos con la metodología para que los entrenadores que salgan de aquí, de ahí y van a las divisiones inferiores de los clubes empiecen a enseñar lo mismo o algo de lo mismo, todos, y así poder empezar a cambiar. Pero ese es un proyecto que puede durar 20 años, es decir, no es un proyecto fácil. Si empezamos a cambiar o a enseñar desde los 12, 13 años, eso lo estaremos cultivando en 10, en 12, en 15 años. Luego, ante la premura y ante todo lo que sucedió, nosotros necesitábamos un técnico que desde lo humano, desde lo comunicacional, construya rápidamente un grupo, construya rápidamente un respaldo para ese grupo, y ese fue Gustavo Alfaro, y creo que pensando en lo que queríamos versus lo que obtuvimos, creo que acertamos. Y ya en este ciclo de Félix nosotros pensábamos en seguir trabajando sobre lo que había dejado Gustavo, pero también empezar a incorporar las otras selecciones, las categorías más bajas, que todos los cuerpos técnicos trabajen juntos, y en eso veíamos en él un perfil de una persona que es un académico del fútbol, que estaba acostumbrado a esto, fue uno de los técnicos más laureados del proyecto Aspire en Qatar. Ese es un proyecto casi 100% español, y era uno de sus técnicos prodigio, ¿no? Y él había estado acostumbrado a esto, a llevar todas las selecciones, había pasado por todas las selecciones hasta tener un resultado bastante bueno con la selección de Qatar, que llegó a ser campeón de la Copa Asia, cosa que en ese momento era un resultado bastante decidor del proceso que habían llevado. Después, lo del Mundial fue otra cosa. Yo creo que Qatar equivocó, y se equivocó muchísimo en lo que hizo del Mundial. Agarró a sus jugadores, los concentró por 6 meses sin dejarlos competir, es decir, esos jugadores los reclutó a todos, los mandó a Europa a entrenar y a jugar partidos amistosos, y creo que se dio cuenta Qatar que se equivocó, porque jugadores que no están en verdadera competencia no rinden al mismo nivel. Pero ese es más o menos el pensamiento que llevamos adelante en la federación en cada uno de los ciclos, ¿no? Hoy yo creo que se impone lo que decía, el buscar un técnico que no irrumpa demasiado fuerte, que sintonice rápidamente con lo que es la selección, con lo que es el grupo de jugadores, con lo que se viene haciendo. Es decir, un piloto que se suba en el barco y capaz solo se encargue de acelerarlo un poco y navegar más fuerte, ¿no? Y creo que ese es el pensamiento detrás de todo lo que estamos ahora haciendo. Es difícil la elección, porque uno dice hay un universo de entrenadores y se empiezan a tirar nombres, y hoy de mañana alguien incluso ponía la foto de Jürgen Klopp en el internet y decía Estados Unidos le está buscando a él y nosotros no hacemos nada, y entonces también uno dice, el gran problema de la gente y el gran problema de la prensa es que muchas veces no tenemos los pies sobre la tierra tampoco para entender quiénes somos, porque solo entendiendo quiénes somos vamos a ser capaces de ir a algún lado. Si nosotros creemos que somos algo que no somos, entonces va a ser muy complicado que lleguemos, porque a todo le vamos a llamar fracaso, porque todo nos va a dejar insatisfechos, porque todo vamos a tener que destruir y volver a construir, porque nada nos va a dejar satisfechos, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay que entender qué es Ecuador. Ecuador es un país con un fútbol en franco crecimiento. Ese crecimiento se lo debe, y voy a ser muy claro, ese crecimiento no se lo debe ni a Francisco Egas, ni a la Federación, ni a la Liga Top, ni a el fútbol ecuatoriano. Ese crecimiento se lo debe a unos pocos clubes que han emprendido proyectos verdaderos de formación, que hoy la selección disfruta, ¿no? de los resultados de esos proyectos de formación. Entonces, hoy parece que el fútbol ecuatoriano sería el fútbol español, y que estuviéramos y que lo único que está mal es a quién se elige como técnico o por qué no se llega, y en ese sentido se critica a los equipos que no llegan a ser campeones de la Copa Libertadores, a los equipos que no llegan a instancias finales en las copas, a la selección que no es campeona de América, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un orgulloso de mi grupo de jugadores, orgullosísimo, porque creo que ellos permanentemente con la camiseta de la selección van al 110% de lo que pueden, siempre con un cariño a la bandera, al país, que es admirable.
pero tenemos que entender quiénes son ellos, y por eso yo creo que el paradigma tiene que cambiar necesariamente. Tenemos que entender que la selección es la selección. Es como cuando uno tiene un hijo y un hijo vaya a hacer una pendejada en el colegio. Uno le reprende al hijo, pero tiene que seguir apoyándole al hijo, porque es su hijo y es el único que tiene, ¿no? Entonces, creo que la selección es la hija de todos nosotros, y así es como deberíamos manejar. Apoyo, y con esto digo no el no criticar, pero la crítica tiene que ser constructiva, no tiene que ser destructiva como muchas veces hay aquí, cuando acabamos con nuestros propios jugadores, que son gente que nos ha dado muchísimas alegrías también y que se ha entregado mucho por esto. Cuando uno comparte ya con los jugadores lo duro que es ser un seleccionado, lo duro que es que todos los chicos se vayan de vacaciones y ellos tener que coger un vuelo 20, 30 horas para ponerse otra vez a entrenar, no tener vacaciones, dejar a su familia un mes a un lado, estar encerrados durante un mes entrenando, comiendo y durmiendo sin poder salir de un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hemos deshumanizado a la selección y eso es peligroso y triste. Presidente. Pero, perdón, que es que la última parte le preguntaba, ¿quién decide sobre el entrenador? ¿Decide Francisco Vegas? ¿Decide con Rodrigo Espinosa, por ejemplo? ¿Quién está tomando esa decisión? ¿Quién lo está evaluando para decidir? No, la evaluación seguramente la hacemos los que estamos más cerca del proyecto deportivo, Rodrigo como cabeza de la comisión de selecciones, yo, nos asesoramos también, está Luis también Rollero, que está ahí y también tiene experiencia, pero la decisión final la toma el Consejo en Pleno, el Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ustedes conocen, tiene 9 miembros. El Consejo. Presidente, yo recuerdo cuando se cerraba el ciclo de Gustavo Alfaro, en alguna declaración que usted daba, decía no veo una herencia que haya quedado, ¿no?, para nuestro fútbol. Hoy se está cortando, por decirlo de alguna manera, este proceso que, como usted dice, sorprendió a todos, la renuncia de Félix Sánchez Vaz. ¿Hay una herencia que ha quedado ahí o da para pensar que transparentando las cosas hubo algún error en la federación, la decisión equivocada en este proceso, desde la elección de Félix Sánchez? Yo creo que lo único que se puede por ahí hablar del proceso de Félix Sánchez Vaz es su adaptación a nuestras formas, sobre todo, porque somos bastante particulares. Además, no somos una sociedad fácil y nuestros jugadores, como reflejo de eso, tampoco son grupos muy querendones, son grupos de mucha necesidad de cariño fuera de la cancha también, etcétera, etcétera. Y creo que esa adaptación fue complicada, costó siempre. Creo que vimos un tema cultural también, creo, ¿no? Creo que vimos un técnico que nunca logró acercarse ni al grupo, ni a la gente, ni a la prensa. Además veníamos de alguien que en cambio es completamente lo contrario, ¿no? Que con su palabra y su verbo, como dicen, es capaz de convencer a cualquiera. Entonces, creo que el choque fue grande, y ahí capaz esa falta de sintonía que se sentía afuera también en algún momento se la sintió dentro, pero creo que hubo armonía, es decir, armonía sí, entrega sí, no hubo malos momentos, no hubo complicaciones de camerino, no hubo peleas, no hubo nada, pero quizás cuando uno pretende llegar a lo que nosotros pretendemos llegar, capaz hay un porcentaje chiquito que tiene que ver ya con esa mística que se crea dentro del grupo, que yo creo que en este caso no pudimos quizás verlo. Presidente, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarle. En una de las últimas entrevistas, me parece que fue la última que usted dio antes de la Copa América con Carlos Vera, usted decía algunas cosas como, por ejemplo, el 80% de los clubes están en una situación complicada, y resaltaba que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la administradora del fútbol ecuatoriano. También que la federación es un apoyo para los clubes y que la administración de la Liga Pro debe ser transparente, que a la FEP no le interesa la Liga Pro, pero que debe cambiar la conducción de la Liga Pro de ciertos aspectos. Ahí le quiero consultar puntualmente, como Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué están haciendo para que esta situación complicada de los clubes, de la gran mayoría, como usted lo manifestó, pueda mejorar? ¿Y qué aspectos puntuales considera usted que la Liga Pro quizás debería cambiar o debería enmendar? Gracias, Eduardo. A ver, para empezar, en todo lo que dije en esa declaración con respecto a este punto, me ratifico, sigo pensando igual. Yo creo que quizás ahora no es del 80, sino el 90% de los clubes del país que están complicados económicamente. Vemos, y no voy a tocar casos particulares para no herir susceptibilidades, pero vemos clubes históricos de este país muy endeudados y muy comprometidos. Y cuando nosotros empezamos con la Liga Pro, y yo fui uno de los que empezó con la idea, empezamos sobre todo por tratar de eso, ¿no? O sea, una de las ideas era la independencia del fútbol profesional en sus decisiones, pero quizás la idea más fuerte detrás de formar una liga era garantizar la viabilidad de las instituciones a largo plazo. Y
y en garantizar las instituciones, la viabilidad de las instituciones a largo plazo, aparecía la idea justamente de ir controlando el endeudamiento de los clubes. Se hablaba, por ejemplo, de que un club, y no lo decíamos en 1, en 2, en 3, en 5, en 10 o en 20, sino en evaluar cada caso particularmente. Que los clubes que debían 10 millones de dólares y tenían una capacidad de generación de 10 más puedan pagarla en 5 años o en 10 años, sacrificando 1 millón de esos 10 para ir pagando deuda y llegar a un momento en el que el fútbol ecuatoriano esté saneado. Con esa intención se implementó o se intentó implementar la herramienta esta del famoso control económico, y hoy yo le digo, el control económico que supuestamente lleva 5 años aplicándose, hoy vemos instituciones que están 5 veces más endeudadas de lo que estaban hace 5 años. Entonces, que llaman muchos aficionados, las redes sociales publican una serie de rumores. Le voy a preguntar por 4 nombres y usted me dice si quizás podrían ser considerados, han sido considerados o no. Guillermo Almada, Sampaoli, Subeldía, y se me está escapando uno más. Anselmi, Martín Anselmi, los 4. Yo creo que por el presente de cada uno de esos técnicos siempre van a estar ahí en la discusión. No me animo a decirle sí o no, candidato, porque creo que eso, cuando uno todavía no ha hecho un contacto con alguno de ellos, es faltarles el respeto, ¿no? ¿Se han contactado con alguno de ellos ahora, en la actualidad? Esos temas me los guardo todavía para mí. Esos temas me los guardo todavía para mí y seguramente... Sí, es que verá que después de esto la gente va a empezar a escribir en redes, etcétera, y se va a generar una serie de rumores. Por eso no, a ver, yo a veces uno también se emociona en esto de tirar los nombres y discutirlos y empezar a discutir los nombres que pueden ser y los que no pueden ser, pero tengo que guardar toda la prudencia del mundo porque, como digo, a un técnico al que no se le ha llamado no se lo puede decir candidato, y a un técnico al que no se lo ha llamado todavía tampoco se lo puede decir no candidato, porque creo que es faltarle el respeto, ¿no? Pero creo que usted ha citado 4 nombres de técnicos que tienen un excelente presente, que conocen nuestro medio y que creo que tranquilamente podrían ser candidatos a dirigir la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros vamos a cumplir con el proceso, que es primero establecer quiénes están disponibles, quiénes podrían estar dispuestos a venir, quiénes encajan dentro de una realidad económica que tenemos, estructurar una lista, hacer un análisis de fortalezas y debilidades de cada uno de ellos y después presentar ese análisis en el pleno del Consejo para que se pueda tomar la decisión final. Como usted me decía, no tenemos tiempo, así que todo eso tiene que ser a velocidad máxima, si se quiere, sí. Máxima. Hablando vamos a ver, lo más rápido posible. Para ir resolviendo unas dudas puntuales, al menos de mi parte. Caso de temas de contienda legal, ¿cómo está el estado de los mismos? Hernán Darío Gómez, Gustavo Quinteros, Gustavo Alfaro. A ver, Hernán Darío Gómez, terminamos ya de cancelar el acuerdo que hicimos con él cuando salió, no se le debe absolutamente nada. Aquí se habla muchísimo de que Cruyff se fue llevando un montón de plata. Cruyff no se fue llevando ni un centavo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él tenía una cláusula de rescisión unilateral que era bastante alta, que además no solo era más alta que los valores que le debíamos por los meses que había trabajado. Entonces, Cruyff a nosotros no nos costó un centavo, por ende no hay una deuda pendiente con él. El tema de Gustavo Alfaro sigue en la FIFA. Nosotros tenemos ese valor provisionado y en una cuenta para cuando el TAS, digamos ahora, determine que hay que pagar. Ustedes saben que eso no se ha pagado, no porque la federación no ha querido, sino porque el entrenador pretende cobrar montos que para nosotros no están dentro de los montos pendientes, y sobre todo un monto alto que correspondía, según él, a una participación en 16avos de final del Mundial, que para nosotros es algo que no existe. Para él es una fase más del Mundial y por ende pretende el 10% del valor que la federación recibió por participar en el Mundial. Pero el valor que nosotros consideramos que está pendiente con él está provisionado y en una cuenta esperando la decisión final del TAS. Gustavo Quintero recibió ya el pago total del laudo, que a pesar de no haber sido un tema de nuestra administración tuvimos que pagar, porque creo que
de una forma no muy responsable, se lo echó poquito antes del fin de su contrato y él demandó, se pagaron cerca de $500,000 de esa indemnización, pero ya está pagada, así que en eso... Y las deudas locales, perdón, arbitraje, porque había un convenio de pagos con Sí, los árbitros, fútbol femenino, la Copa Ecuador última, ya se liquidó eso A también. ver, Copa Ecuador está todo liquidado, todos los valores anteriores de Copa Ecuador están liquidados, el fútbol femenino está pagado, estamos ya con el nuevo año y las nuevas aportaciones a los clubes. El tema del arbitraje es un tema un poco más grande y por ende un poco más complicado, pero venimos cumpliendo nosotros puntualmente con el convenio que hicimos con el gremio de los árbitros. Así que yo estimo que todas esas deudas en un lapso no mayor a 1 o 2 años van a terminar de sanearse antes de que yo salga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que decía Eduardo no está completamente en azul la federación, pero hoy tiene una operatividad buena, ¿no? Tenemos acceso a crédito, los bancos confían en nosotros, eso nos permite a nosotros financiar cierta actividad cuando necesitamos traer flujos a presente. Hemos aumentado el valor de nuestros auspicios prácticamente en un 200%. Entonces la federación está saliendo adelante, no quiere decir que no tengamos deudas y un presente que aún todavía sigue siendo complicado. Siempre que uno tiene alguna deuda, eso no le permite dormir tan tranquilo. ¿Está en capacidad de tener un técnico de la envergadura, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, del Tigre Gareca, por citar 2 casos nada más? A ver, Marcelo Bielsa está trabajando, así que complicado. Le digo algo similar, a ese nivel, como por ejemplo, a ese nivel exactamente. Sí, cuando nosotros hablamos con Gareca prácticamente teníamos un tema cerrado con él, que estaba lejos de los valores que él llegó a ganar en Perú, pero que eran para nosotros era hasta donde podíamos estirar el tema. Él dijo que acá se demoraron en responderle, ¿no? Sí, nosotros nos tomamos unos días para estructurar el tema. En eso la verdad es que apareció Vélez Sarsfield, que claro, él nos dijo es un equipo, es el equipo de mi vida, el equipo que me llega al corazón. Me llamó Cristian Bacedas y yo a Vélez no le puedo decir que no, así que presidente, le agradezco muchísimo, me hubiera encantado dirigir Ecuador, pero hoy estoy abocado y voy a intentar salvar a Vélez, ¿no? A 2 años de sucedido el tema del TAS con Byron Castillo, ¿cómo evalúan ustedes la gestión ya realizada ya con todo lo que sucedió? ¿Cómo evalúan la gestión que se realizó ante el Tribunal de Arbitraje Suizo? ¿Y cómo ven ahora el retorno de Byron Castillo? Y si están tomando alguna previsión en posibilidad de lo que pueda pasar a partir de esta sentencia. Y ahí, disculpa Esteban, y ahí valdría mencionar algo. Los presionaron, se sintieron presionados, porque hoy se habla de presión. Entonces dicen, presionan unos y exigen la presencia de determinados jugadores. Estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Se lo digo aquí frontalmente. Que Alfaro Moreno no presiona, presionan todo. Que presionan solo acá, presionan acá y allá. Esa es la verdad. Entonces, ¿no fueron ustedes como federación sujetos de presión en ese momento en el que Byron Castillo, por lo futbolístico, tenía que estar en la selección, pero por temas legales ustedes seguramente como federación se lo pensaron? Y de la mano de eso, tenían a la mano la investigación que se hizo, porque la hizo la Comisión de Investigación de la FED en su momento, y era un expediente amplio que finalmente el TAS tiene acceso a eso. A ver, no lo vieron, ¿cómo fue? A ver, otra vez, vamos a recorrer el tema de Byron Castillo porque creo que vale la pena hacer una memoria de todo esto. ¿Hubo presión? Sí, mucha. Como hoy hay presión por elegir a un cierto técnico, como hoy hay presión por convocar a otros jugadores de un cierto club, etcétera, etcétera. Presión hubo mucha. ¿Esa presión surtió efecto? No. Byron Castillo no fue a la selección por presión. Fue a la selección por gusto del cuerpo técnico de turno, que lo venía siguiendo ya desde hace algún tiempo, y que en el momento en el que se resolvió el caso en la justicia ordinaria, ya no encontramos argumentos para seguir negándonos. El expediente de la investigación nunca estuvo completo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y eso es una pena. Le pedimos al coronel, porque eso estaba en manos del famoso célebre coronel Jara, que nunca dejó esa documentación, nunca dejó el expediente completo. Por eso el registro civil demandó el jugador demandó al registro civil, y al no haber la información para refutar lo que el registro civil decía, ese caso se cerró y se le dio la razón al jugador. ¿Llegaron ustedes a pedirle al coronel? Nosotros le pedimos en 1.000.000 de ocasiones la documentación, que la computadora que se me perdió, que se me dañó, que ni sé qué. Coronel, necesitamos la información completa para poder tomar una decisión y para poder seguir el caso incluso antes de que se cierre el caso.
seguramente él vio en el futuro cercano que ese audio y que esa documentación iban a tener un valor comercial y así los guardó y así los utilizó, ¿no? Haciendo un daño al país, porque no digo el daño ya en el TAS, sino el daño quizás entregando toda la documentación en su momento como hubiera sido profesional y responsable hacerlo. Entregar toda la documentación para que la federación pueda tomar una decisión con esa documentación. ¿Con esa documentación no convocaban a Castillo? Si hubiéramos escuchado el audio que se presentó en el TAS, seguramente hubiera habido otra consideración. Pero, a ver, esto dicho, otra vez yo vuelvo al final del asunto. Porque no importa cómo, el Ecuador decide darle la nacionalidad o decide reconocer la nacionalidad de Byron Castillo a través de su sistema judicial. Y ante eso, no hay nadie que le pueda decir al Ecuador, usted no podía haber hecho eso. Porque el Ecuador puede mañana coger a un ciudadano chino y decir porque me caes bien, porque eres lindo, porque eres guapo. Servicios relevantes. Sí, ese es el famoso término. Pero puede el presidente firmar un decreto y decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú eres ecuatoriano. Y desde ese momento ese ciudadano tiene todos los derechos de un ecuatoriano, incluido el poder ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, nosotros, más allá de jara, no jara, lo que se haya aportado o no se haya aportado a la investigación, la conclusión siempre fue la misma. Byron Castillo se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana, un juez ecuatoriano le otorgó la nacionalidad. Y a mí me llamó muchísimo la atención, pero claro, el TAS es un juez de última instancia en lo deportivo, al que no se le puede discutir, no se le puede cuestionar, no se le puede apelar, no se puede hacer absolutamente nada. Es última instancia. Y no dejan de ser 3 ciudadanos, algunos de ellos que seguramente ni siquiera conocen el Ecuador, quienes se sentaron en un escritorio a decidir este tema, sin una investigación, sin venir al Ecuador y decir, bueno, a ver, veamos la documentación, veamos dónde fue, hacer en territorio alguna investigación. Usted le conocía a Castillo, usted le vio, usted le conocía a la madre, él nació aquí, nació allá. Si hacían una investigación en territorio se encontraba alguna cosa terrible, ¿no? Y fue la palabra de Jara contra la palabra del resto. Y dijeron, bueno, ok, como no nos podemos meter en un problema con el Estado ecuatoriano, porque no le podemos decir al Estado ecuatoriano que hizo lo que no tenía que hacer, entonces reconocemos que Byron Castillo era elegible. Reconocemos que Byron Castillo es ecuatoriano. Pero a la luz de la documentación parece que la federación sabía que había algún vicio con la documentación y por ende con quien sí nos podemos meter es con la federación. Entonces desde ahí nosotros no entendimos la decisión del TAS, porque finalmente nosotros estábamos sujetos hasta en un tema de discriminación si es que decíamos no, este chico no puede ir porque no, ya el país había decidido.